Hola banda, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio donde no teníamos otra cosa mejor que hacer y decidimos quejarnos del fútbol mexicano. Y Luis, la verdad es que sí hay muchas quejas que hacer Claro. esta vez. ¿Por qué? Porque si hay cómo hacerlo peor. La federación se supera cada vez más. Aunque también hay cosas positivas. Hay cosas positivas porque, bueno, ya lo iremos platicando, pero Ah, puede ser por lo mediático, puede ser por lo económico, porque lo que vimos de la poca entrada de México en el partido ante Panamá no es ni medio normal, pero aún así creo que esto trae cosas positivas que podemos rescatar, pero bueno, eso lo vamos a estar platicando. Claro. Y pues bro, ¿cómo ves esto de que ahora tengamos... Y fíjate, suena raro decirlo, pero desde el 2015 fue el último año que tuvimos un técnico mexicano. Tuvieron que pasar 8 años, casi 10 años, para que tuviéramos un técnico mexicano de nueva cuenta Claro. dirigiendo en la selección mexicana. Pasamos por un brasileño, aunque muchos digan Ferretti es mexicano, no, la neta es brasileño. Pasamos por un brasileño, un colombiano y Un par de un par de argentinos. argentinos. Y ahora llega un técnico joven que nos trajo un logro muy histórico, la verdad. A lo mejor suena poca cosa a comparación de la medalla de oro que se ganó en 2012, pero lo de Lozano, muy bueno. Muy ¿Cómo bueno. ves esto, amigo? No, pues primero que nada, saludo como siempre, claro, a los que se lleguen a topar por ahí. Y pues sí, la verdad ha sido una semana pues de mucho de qué hablar. Pasaron muchas cosas al interior de la selección. El despido de Diego Coca, ¿no? Que algunos pues, podíamos verlo venir o ya sentíamos que no iba a acabar Ya por se ahí intuía por sí, ahí no iba a algún... acabar el verano y pues bueno, no se esperaron ni a la Copa Oro, más probablemente ante el temor, ¿no? De que más o menos la Copa Oro, los Juegos de México en la Copa Oro tuvieran la misma entrada que por sí. ahí que se registró en el partido contra Panamá, muy temerosos de eso. Hay que hacer algo rápidamente para tratar de llamar la atención nuevamente de la Porque vamos afición. a decir algo, la neta, la Federación Mexicana de Fútbol no cambia a Coca, no lo corre porque, oh Dios mío, se partió de manera estrepitosa contra Estados Unidos. Realmente lo cambió porque, pues, Les dio el miedo, dinero, o sea, les dio dijeron, miedo, Dios mío, sí. los dólares se nos van así, ¿no? Y pues fue cuando dijeron, ¿saben qué? Hay que hacer algo. Ujú. Sí, y algo tan simple como mover al técnico por traer a alguien con mucha más aprobación, como lo es Jimmy Lozano, porque inmediatamente pues le vuelve a generar algo de interés. No sé si al punto de que están esperando, pero pues sí, desde luego, tanto afición de siempre, tanto la que ya no estaba tan contenta, pues de pronto sí voltea a ver, ¿no? A ver qué es lo que hace Jimmy Exacto. Lozano con la selección e inmediatamente pues, eso es lo que necesitaban de momento, ¿no? O sea, traer rápidamente, de forma instantánea, la atención. Ya veamos si pueden corresponder a eso, pero pues de momento eso era lo que necesitaban por el temor que les causó desde luego la entrada contra Panamá. Y pues sí, muy curioso lo que mencionas, tanto tiempo tuvo que pasar para que otra vez un mexicano pues, dirigiera a la selección mexicana. Y Suena un poco incongruente eso, ¿no? claro, Pero claro, y pues bueno, es que es algo que hemos estado platicando a lo largo pues, de todos estos años prácticamente, ¿no? Porque sí nos ha parecido y muchas veces que pues, los directivos se dejan pues, llevar por los extranjeros que les hablan bonito, que les proponen una filosofía distinta, que el método de juego de quién sabe dónde y que funcionó en tal lugar y que los llevó al técnico a quién sabe qué equipo y pues pareciera mucho de lo mismo, ¿no? O sea, de que simplemente se dejan impresionar por currículums, por nombres, por lo que haya logrado en el pasado, ¿no? Algún técnico y pues bueno, es parte de lo que más se criticaba, ¿no? Porque hay tanta paciencia y tanta preferencia por técnicos extranjeros y no por alguien que realmente conozca el entorno, a los futbolistas y tal vez en este caso lo más importante, a varios de estos jugadores que podrían ser o que estarían llamados a ser la nueva base de la selección. y fíjate, algo bien curioso que se toca y nada más un poquito que va de la mano con lo que comentas bien. De los últimos 10 años, o sea, 2023, 2013, de hecho, el logro más importante en estos últimos 10 años que ha obtenido la selección mexicana ha sido pues justamente esa medalla de bronce hace 2 años. Uh-huh. Y justamente eso lo consiguió no un argentino, no un brasileño, no un colombiano, sino un mexicano. En este Sí, caso, sí. el propio Jimmy Lozano. Jimmy. Es por eso que, de hecho,
o sea, hablando no solamente de lo futbolístico, que no me parece una opción mala, aunque para muchos es precipitada y podría estar de acuerdo, pero honestamente ahí también te das cuenta que el tipo que muchos le dicen la bomba, que honestamente si me preguntan yo no lo conocía, la verdad, pero, o sea, este hombre la verdad hizo un trabajo muy bueno en cuanto a escoger al técnico, a lo mejor no el mejor, pero sí el indicado para estos momentos, Claro. porque la verdad te soy honesto, yo creo que no solamente se trata de que el Jimmy sea mexicano y otras cosas, porque te aseguro que si hubieran puesto a un mexicano que a lo mejor no contara con tanta aprobación por parte de la afición, también le hubieran tendido igual, ¿eh? O sea, creo que hicieron una elección correcta porque, o sea, el Jimmy Lozano creo que cumple con los requisitos o características que le agradan al aficionado típico o aficionado promedio en México, que es un mexicano que ya ha conseguido algo bueno con selección, lo cumple el Jimmy. Un mexicano joven, que también mucha gente siempre estamos molestando ahí con que los jóvenes son el futuro. El Jimmy es de los técnicos más jóvenes y a diferencia de otros como Leaño, Rafa Puente, el Jimmy la verdad es que me parece tiene una... o sea, él como dicen, sí tiene con qué para poder decir, ¿sabes qué? Es un técnico que a futuro va a ser ganador. Y también hablando de que es un técnico que honestamente conoce no solamente a estos futbolistas, sino que también ya ha estado, recordemos en su pasado como jugador, llegó incluso me parece a jugar una Copa Confederaciones justamente en el año 2005 cuando fue en Alemania. Entonces, o sea, es un tipo que la verdad tiene como, hicieron un checklist de todo lo que tiene que tener el mexicano ideal que les agrade la afición y todo lo cumple perfectamente Lozano. Habrá que ver si realmente pues este cariño que se nota de parte de la afición lo respalda o no, porque fíjate, justamente estamos hablando cuando llegó Coca y duró 6 meses, lo cual es muy penoso, pero también lo estaremos hablando más adelante, pero decíamos que no habíamos visto tanta desaprobación por un técnico, ahora yo cambiaría esto y diría, no había visto la neta, al menos que yo recuerde, que un técnico sin haber hecho absolutamente nada todavía con selección, sin haber jugado un solo partido, y antes de que diera siquiera su primera declaración, ya contaba con tanta aprobación de la afición. O sea, de verdad, el trabajo que hizo este hombre, a lo mejor en lo futbolístico no, pero sí te das cuenta que estos tipos, si algo yo les reconozco, bueno, a algunos, no a todos porque nos toman decisiones terribles, pero estos directivos, la verdad, sí saben las cosas porque como en 24 horas cambias de un odio a un puedo creer todavía en la selección de parte de mucha afición. No toda porque hay afición, la verdad, inconforme. Yo me uno a ellos hasta que no veo un cambio, pero la verdad es que yo diría que si un 50% se cambió ese rechazo a esa aprobación solamente con un movimiento. Ujú. Y es que es parte de lo que mínimo, o sea, es mínimo, 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 le pedíamos que viéramos, que se viera algo, nada más, Sí. algo. Porque todo lo que ha pasado en este medio año, a partir del terrible fracaso en Qatar hasta acá, no habíamos visto nada. O sea, solamente veíamos que, ok, no se nos dan los resultados, es que no tenemos que jugador, es que apenas vamos empezando, o sea, y ni del entrenador ni de los directivos de nadie se veía realmente alguna intención de querer hacer algo distinto. Y ese Sí. era uno de sus principales problemas, que Y quejas de la no se veía afición. absolutamente ninguna disposición. Y pues ahorita podemos ver qué tan simple era hacer una cosa distinta nada más, que no es la raíz del problema para No, para nada, nada. pero como nada más aflojando, cambiándole tantito así, ahora sí que cambiando una tuerca, un tornillo, Exacto, o sí. sea, aunque sea de forma superficial, pero así de simple es como tú puedes hacer una acción y las cosas, inmediatamente el entorno pues se te empieza a mover, o sea, es lo que es parte de lo que le pedíamos realmente a los federativos, ¿no? A los comisionados, hagan algo, por favor. Dennos una muestra de que les interesa tan siquiera cambiar la realidad del fútbol mexicano. Y en ese sentido, creo que la llegada de la Bomba Rodríguez, como estás diciendo, no sé si sea el tipo más indicado, no sé si vaya a tomar buenas decisiones deportivas en el futuro, no sé cómo vaya a acabar su gestión, pero al menos la entrada es muy buena. Es muy buena porque toma esta decisión que es bastante dura, o sea, hasta cierto punto. También cómo se presenta, o sea, cómo la da a conocer su mensaje, al menos a nivel de gestión de crisis, que
que para empezar la reconoce, es el primero que en todo este tiempo que reconoce que el fútbol mexicano estaba en crisis. O sea, ese punto lo hace bien. Sí, porque como te decía, o sea, en otras entrevistas escuchabas a Dulio Davino, Ares de Parga y decían, no es que todo está perfecto, es que no hay ningún problema, es que la Leagues Cup es la envidia de Europa, o sea, ellos te querían seguir vendiendo el discurso, aun cuando es como cuando ves a un carro que acaba de chocar, no, yo lo veo perfectamente, nada, tiene un rasguño así, o sea, y dices, oye, hombre, o sea, esto es un desastre absoluto y tú intentas todavía convencernos de que todo está correcto y me parece que este tipo al menos es sincero, o sea, o al menos finge ser sincero, ¿no? Y eso creo que es algo que desde luego pues genera una cierta aprobación, te digo, no sabemos cómo vaya a terminar esto, pero de momento el inicio, no diría si es bueno o no, pero es mejor de lo que hemos visto. Ahora bien, también habrá que ver cómo es que resulta al final del camino, pero también te voy a preguntar algo y es un poco curioso y la verdad también me parece interesante el ver cómo, pues, de alguna manera el fútbol mexicano, cómo ha entrado en crisis tan rápido en tan poco tiempo. Honestamente, no solamente la liga, que ya lo hablamos, sino también, bueno, no solamente selección, sino ahora también la liga. Pero algo que también me gustaría preguntarte, Luis, es que todo ese odio o ese rechazo, por así decirlo, cae en una figura, que en este caso es la de Diego Coca, pero también preguntarte a ti, en tu punto de vista, ¿qué tan responsable fue este señor de que el barco se hundiera aún más de lo que ya habíamos visto? Y también si en tu punto de vista crees que el proyecto todavía, porque muchos es lo que dicen, o sea, yo no hubiera puesto a Lozano porque Lozano es un técnico a futuro, o sea, el Jimmy es un técnico que a lo mejor no en este momento es el ideal, sino, pero en algún momento, como Rafa Márquez o como algún otro que luego se especula, es el técnico que podría haber dirigido a la selección en un mundial. Y si ahorita si el Jimmy, pues la verdad no gana Copa Oro, probablemente salga y ya se quemó ese cartucho. Entonces muchos dicen, mejor yo hubiera preferido que Coca se terminara de quemar antes de darle la oportunidad o el paso a otro técnico. En tu punto de vista, ¿qué tanto fue responsable Coca de esto? Y también, pues, o sea, ¿tú hubieras todavía aguantado todavía Coca aún más de todo lo que se veía? ¿O de momento hubieras dicho, ¿sabes qué? Creo que sí es la mejor elección traer a otro. Es que ahora sí que depende de dónde lo estés viendo. Bueno, pero en tu punto de vista, o sea... Bueno, trataré de explicar esas dos perspectivas. Es evidente que desde la parte económica, que es la que todos sospechamos, era necesario mover a Coca ya de la dirección técnica, porque pues es lo que estábamos platicando al inicio. O sea, yo creo que ya se sentía ese miedo de que siguiera, de que esa desaprobación, de que ese rechazo hacia la selección ya llegara a tal punto de que no hubiera afición en la Copa Oro. O sea, por ese lado era necesario hacer ese cambio y traer a alguien con mucha más aprobación por parte de la afición y que inmediatamente generara el interés. Por ese lado, lado de negocios, pues desde luego que era lo más adecuado. Era lo más adecuado. Pero no estamos a hablar para... Pero efectivamente, ahorita, sin hablar de esa parte, de la parte deportiva, digamos que está bien, pero a la vez no está tan bien. O sea, por un lado, sí pareciera o todavía te deja como que en esa incertidumbre, ese sabor raro en la boca, que simplemente lo presenten como un interino, ¿no? O sea, como que ni le das la total confianza pero a la vez le cargas un torneo paquete, pues sí ¿no? bastante pesado, ¿no? O sea, y no porque sea difícil, o porque en teoría sea difícil, súper complicadísimo ganar la Copa Oro, sino porque la situación en la que se encuentra la selección mexicana, pues sí es muy de remar contra corriente. Y es muy de que estás muy expuesto y de que a pesar de que es de que es alguien con mucha más aprobación, pues sí tienes ese peligro de que si no haces las cosas bien, nada más en este torneo, pues sí se te empiezan a cerrar todavía muchas más puertas para el futuro. O sea, creo que hasta cierto punto, si tenías que hacer este cambio, pues sí hubiera dicho, o al menos yo sí creo que hubiera sido mejor darle la confianza, o sea, simplemente, a otro. o sea, ya sea a otro, o lo pongo a él, pero no nada más para el torneo. O sea, ya es él quien se va a encargar a partir de ahora de la selección. O sea, todavía esos movimientos de que es él, pero si lo hace bien, no sabemos si va a seguir siendo él de todas formas o va a venir alguien más todavía para continuar. O sea, estas son cosas de que te dicen de que
Simplemente el movimiento fue por un tema de intereses, más que nada. O sea, no tanto pensando en que van a traer ya pensaban en traer a quien va a dirigir a la selección a partir de ahora. Pero en la otra pregunta, ¿qué tanto tú le ves responsabilidad a Sí, Coca? sí, claro. Eh, Miren, no diría que es el principal responsable. No, tampoco. Para nada. Es responsable, desde luego, de su gestión. O sea, de que a pesar de que muchos dicen que es que ya no hay talento, y el jugador es la materia prima, bla, 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 no es para ser humillado por Estados Unidos actualmente. A pesar de todo eso, es lo que yo creo acerca de México, sí para perder, porque sí siento que en este momento la selección estadounidense sí se puso un poco por arriba. Sí. Pero pues para dar exhibiciones tan pobrísimas, desde luego que eso no. O sea, yo creo que Coca es responsable de no haber utilizado de la mejor manera las herramientas que tenía. Esa es su responsabilidad. Pero si hablamos de un porcentaje. Y de haberse tomado tan a la ligera el rechazo o que ya sentía. O sea, yo creo que, o sea, no es, yo creo que estaba completamente consciente de que la gente no lo quería. Y siento que se lo tomó muy a la ligera por sentirse respaldado por la directiva. O sea, yo creo que no se le vio ese interés de querer voltear a la gente a su favor y Sí, tampoco de sacar realmente el máximo potencial de los futbolistas que tenía. O sea, por ese lado, yo en este momento pondría que por un lado la parte directiva es la máxima responsable Pero Coca. En este momento son las consecuencias de tantas malas decisiones. O sea, por ese lado, ese es el principal responsable. Posteriormente, para mí, al menos en este momento, vendría Coca. Pero ¿qué tanta responsabilidad tú le adjudicarías? Si Eh, habláramos de un 100%. Un 100%. Yo le pondría, no sé, ¿qué te gusta? Yo de un 30-40 más o menos. Un 30-40. Un 30 creo, ¿no? Equiparándolo más un poco a los futbolistas. Sí. Y todo lo que resta, que es mayoría, a la directiva. Sí, igual. Concuerdo perfectamente, la verdad es que creo que Coca sí es responsable, pero no, o sea, no es el principal, o el que los focos deberían centrarse solamente en él, o sea, también los directivos, porque no dicen, oye, ¿sabes qué? La neta, nuestra gestión ha sido muy mala y lo acepto, o sea, no tiene nada de malo, pero es la neta. A fin de cuentas, yo creo que los directivos son, para empezar, los que trajeron a Coca, para empezar, y los que a mi parecer también han influido en que los jugadores ya no tengan realmente una calidad de selección. O sea, por eso es que creo que ellos son los principales responsables. Y que muchos se quieran bajar también. Ellos son los principales responsables en este momento. Tal vez no por las acciones que ocurrieron, no sé, ayer, ¿no? O la semana pasada, pero sí porque todo es consecuencia de sus decisiones. Sí. Ahora bien, hablando de esto que justamente comentas, y yo concuerdo al 100%, también me gustaría preguntar, bueno, más que preguntar, me gustaría pues comentar que yo para empezar creo que en la parte, como tú dices, de negocios sí es lo mejor, lo sano, pero también en la parte deportiva creo que no está tan mal, porque si no iban a poner a un técnico, creo que también el tiempo era poco para poner a un técnico ya de cajón. Y también alguien que se quisiera arriesgar a tomar el paquete. O sea, Lozano tiene mucho que perder, pero también yo te voy a decir algo. Si le sale bien el juego, si al final de cuentas todo este inicio que está teniendo Jaime Lozano termina con un México ganando la Copa Oro, que probablemente yo pienso, sinceramente, que si termina ganando Lozano, lo van a respaldar y ya se va a quedar como técnico. Es que a veces las oportunidades las tienes que tomar así, ¿no? O sea, creo que y vamos a ser sinceros, o sea, duele decirlo, pero de no ser por esta crisis mexicana que estamos viviendo actualmente, Lozano, te aseguro que ni de chiste hubiera sido tomado en cuenta como un técnico ya serio para la selección. Claro. O sea, probablemente la oportunidad le llega así y es la única que le va a llegar en este momento. Entonces también creo que por un lado dicen, tiene mucho que perder, sí, pero es que a veces hay oportunidades que o la tomas en este momento o la dejas porque son oportunidades que se te presentan no en las mejores condiciones, pero probablemente ya no se te van a volver a presentar en mejores. Así que creo que no es una mala decisión de parte de Lozano. Ahora bien, también siento que el problema... Perdón, el problema es que si el Jimmy no termina por convencer, no termina ganando la Copa Oro, que también es muy probable, los directivos van a echarle la culpa a él. O sea, todo ese hate, esa responsabilidad, ese rechazo que cayó hacia Coca va a salir justamente hacia Lozano. Entonces, a final de cuentas, no sé qué tan bueno también sea
el respaldo o qué tan respaldado se sienta Lozano, porque si te soy sincero, estoy al menos muy seguro que muchos de los directivos mexicanos no están de acuerdo con que él tome el timón, porque sabemos, de hecho, el grupo eh, más importante actualmente en México es justamente Grupo Orlegui y ellos fueron quienes justamente colocan a Diego Coca en el cargo de la dirección técnica de la selección, así que eh, complicada la situación, pero Luis, pregunta, ¿tus esperanzas o expectativas en la selección después de haber sido anunciado el Jimmy han subido o están iguales? Un poco, o sea, ¿Sí? un poco porque como comentaba hace un momento, o sea, Jimmy a fin de cuentas hizo una muy buena selección, o sea, sin las super figuras, ¿no? Que de siempre o de la última generación. Ujú. Y creo que en la parte deportiva sí tiene mucho mérito que él sea quien dirija la selección, y tanto ahora como a futuro, porque a fin de cuentas creo que esa base de futbolistas que ya los llevó a una instancia muy buena, o sea, a alcanzar un éxito, Ujú. pues esa base puede ser realmente la nueva selección. Y sé, y qué mejor que él fuera quien los pudiera llevar. Entonces, pero bueno, queda claro a fin de cuentas es una decisión que se tomó en un estado de emergencia, es un riesgo grande, y pues sí, a pesar de todo, pues que bueno, ¿no? Hasta cierto punto que haya aceptado, y que pues desde luego esperamos que le vaya pues bien, ¿no? Y hablando justamente de eso también, o sea, ¿tú qué tantas posibilidades le ves a México de ganar la Copa Oro con Lozano? ¿Aumenta con él más que con Coca? Yo creo que por temas de metodología, o sea, y de que creo que él sí podría hacer, o sea, sacarle más jugo a esta selección, o sea, que sí coincidíamos que tal vez la calidad es un poco, hasta cierto punto un poco dudosa, o sea, pero yo creo que él al momento de trabajar, pues yo creo que sí podría hacerlo funcionar mucho mejor. O sea, por ese lado, pudiese ser que tengamos posibilidades, aunado a lo que ya sabemos, que su principal amenaza, que es Estados Unidos, no va a presentar a su mejor cuadro. Y eso es algo que desde luego México tiene que aprovechar. Aunque también, vamos a ver, México igual se ha visto mermado últimamente, ¿eh? O sea, Sí. se baja primero varios europeos, no viene Corona, no viene Lozano, no viene el super crack y el principal responsable de que México haya perdido ante Estados Unidos, según Diego Coca, Dios Raúl mío. Jiménez. Y pues ahora se baja el que para muchos fue el mejor jugador de liguilla en los últimos años de México, que es Córdoba. Sí, Justamente hoy se baja. Y sí, ese sí me duele, ¿eh? esa baja es grave. Esa baja sí es muy grave. Porque recordemos igual la historia de amor, como dicen, ¿no? Algunos de Jimmy Lozano con Alexis Vega y Córdoba, que es la verdad estos dos, su mejor perdón, nivel en selección, lo mostraron justamente, perdón, al lado y al mando de Jimmy Lozano. Sí. Y pues ahora, cuando decías, oye, o sea, muchos de estos que sacaron el mejor nivel posible, lo mostraron a mando de Lozano, ojalá y vuelva a pasar, pues ahorita ya no va a pasar porque es baja Córdoba, aunque regresa también alguien que Lozano conoce desde mucho tiempo, que es justamente Diego Lainez, ¿no? Que también en selección creo que no es una mala opción, o sea, no lo ha hecho mal el tipo. A lo mejor en clubes intermitente, pero en selección la verdad es que Lainez al menos ha cumplido en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Es otro tema a considerar, que sí ha tenido varias bajas esta selección. O sea Sí. que como que se equipara a Estados Unidos Sí, ya, un ¿no? poco. Pero pues bueno, sí que pues más que nada esperamos que pueda sacar realmente ese mayor provecho a lo que tiene, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas tanto esperamos acerca, y que si hablamos de alguna especie de esperanza es lo que podríamos hablar acerca de Lozano con este grupo de futbolistas, ¿no? Que varios de ellos sí mostraron su mejor versión Ujú. para llevar a México a ese bronce. Y fíjate que ahorita hablando justamente de la Copa Oro que viene para México, algo que sí me parece bien interesante es que igual las expectativas hacia México han cambiado porque ahora llama la atención ver cómo en muchos medios mexicanos casi ponen como una tarea complicadísima ganarle a Honduras. O sea, muchos dicen, es que es imposible que México jugando de esta manera le meta un susto. O sea, Lozano el primer partido, el más peligroso, el más poderoso. O sea, digo, con todo respeto a las selecciones centroamericanas, pero en México, o sea, ¿cuánto tiempo nos malacostumbramos a menospreciar y a bajonear? Que también, o sea, había argumentos para, digo, con todo respeto,
que ahorita ya nos preocupa tanto el nivel de la selección que ya hasta preocupante es enfrentarte a selecciones de un nivel decente dentro de la CONCACAF, como puede ser Honduras, como puede ser Panamá, como puede ser por ahí, no sé, Costa Rica, o sea, que antes decías, vamos a relajar los brazos y ahorita ya Claro. hay que poner la carne al asador, ¿no? Sí, y si te acuerdas desde antes, desde que se anunció este grupo, ¿no? ¿Recuerdas cuando lo llamaban el grupo de la muerte, ¿no? Ah, sí. México va a enfrentar al grupo de la muerte en la Copa Oro, ¿no? Pues sí, eso desde luego que refleja, o sea, el mal momento que vive la selección, o sea, ya ese punto de que genera tantas dudas, o al menos la selección de Coca generaba tantas dudas, que pues ya hasta te preguntas si iba a ser capaz de vencer a Honduras, ¿no? O de por lo menos hacerle un buen partido. Por ejemplo, ok, le gana a Panamá, pero Dios mío, ¿no? Qué partido tan espantoso, ¿no? Y entonces... Que ya ni hablamos del partido, pero pues es que fue que no vale la pena. No vale la pena, la verdad. Sí, entonces, sí, o sea, eso finalmente sí refleja, pues, o sea, el mal momento que se estaba viviendo. Incluso recuerdo que la semana pasada aquí mismo te dije, ¿no? O sea, realmente sí sería un logro de proporciones titánicas que la selección que dirigía Coca, así como jugaba, ganara la Copa Oro. O sea, sí, ese nivel de incertidumbre los tenía. Exactamente, sí. Y también pues hay que ver cómo pues México la verdad se enfrenta con lo que estamos viendo, el nivel que está mostrando la selección, la verdad es que se enfrenta a una tarea muy complicada mañana ante Honduras, porque jugando como lo ha hecho el tricolor, la verdad es que las esperanzas no son muy altas, no es muy alentador el panorama, aunque pues todo cambia un poquito con la llegada de Jimmy Lozano. Ahora bien, viendo a futuro, pongámosle que ¿cuánto dura la Copa Oro? 20 días aproximadamente, ¿no? Después de estos días que dure este torneo, México, ponle que la gana. Me gustaría preguntarte, Luis, en dado caso que esto llegara a pasar, que México termine alzando la prestigiosa Copa Oro, ¿tú dejarías a Jimmy o lo quitarías? O sea, ¿crees que es un técnico que ganando la Copa Oro pues, probablemente se gane la confianza, pero crees que él sería el ideal para pues empezar un proceso mundialista donde honestamente es como que todo se alineó? Llega un técnico que es un cambio generacional, a dar un cambio generacional que no habíamos visto para un mundial dentro de nuestro mismo territorio. Sí, mira, de entrada yo sí lo dejaría, o sea, aunque no, la neta, aunque no ganara la Copa Oro, o sea, sí me gustaría que tuviera esa confianza y ese respaldo, porque creo que tiene buenas cosas, o sea, rompería, o sea, si se siente que hasta cierto punto se siente como que se rompe, ¿no? Con el ritmo o con las constantes que solía tener el técnico de la selección, porque pues es un tipo que por ejemplo no ha tenido así un súper gran éxito en la Liga MX, ¿no? Eso es algo que a veces se veía o venía el extranjero que no sabíamos de dónde sacaron, pero que habla bonito. Entonces por ahí pudiese sentirse, ¿no? Tal vez que no es exactamente la clase de técnico que dirigiera la selección. Y bueno, también vamos a decir algo en favor de Jimmy Lozano. Ganó una copa con el Querétaro, con el Querétaro, no con el América, no con Monterrey, no con Tigres, no con Cruz Azul, no con uno de los billetudos de nuestra liga, con el Querétaro. O sea, señores, ya ganar algo con el Querétaro, claro. Ni Bucetich lo logró y Jimmy Lozano. Una copa. Bueno, una copa. Sí. O sea, podemos decir Jimmy y Bucetich al mismo nivel. Exactamente. Pero en este caso yo creo que, o sea, el perfil para empezar, el perfil de técnico y el hecho de que haya trabajado con una base importante de jugadores que con el paso de los años puede ser la nueva base de la selección, o sea, yo creo que eso vale muchísimo la pena. Y ni siquiera pensando solamente en el Mundial de 2026, porque realmente creo que si se quería hacer algo diferente, o sea, ese tiempo ya lo desperdiciaron muchísimo, y eso desde la era de Martino. O sea, yo ya no tanto le apostaría a ese Mundial, yo lo pensaría todavía más a futuro. Pero bueno, esa es mi apreciación. Pero oye, sí, para pero bueno, faltan 3 años. Te digo, ¿no? Esa es mi apreciación, ¿no? Al respecto, pero sí, sin duda, o sea, yo creo que él sí sería bueno apostarle a que trabajara tanto para este Mundial como para después. Aparte es un tipo que, o sea, el tiempo lo tiene, o sea, no es un tipo que ya después lo veamos ahí casi con todo respeto, unos técnicos que dices, Dios mío, ya ni se puede poner en pie, pero ahí sigue. No, o sea, Jimmy, la verdad, tanto pedimos que juventud, y aparte, creo que algo, disculpen que el gas pasa, ya saben, típica escena en una
calle mexicana donde pasa el del gas o el de los helados o así. Ahorita justamente grabando se le ocurre pasar, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? I love México, pero bueno. Ahora bien, hablando justamente de lo que te decía, me parece también que sinceramente Jimmy es un tipo que lo hemos visto igual, o sea, no es alguien que es un, con todo respeto, un Mario Carrillo o un tipo, no sé, un Fernando, este tipo, ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el sheriff que salía en Fox Sports, o sea, técnicos, Quirarte. Quirarte, exactamente, Sí. Fernando Quirarte, técnicos que pues hicieron algo bueno en su momento, pero ya después como que, con todo respeto, agarran como la hueva de decir, pues yo voy a esperarme aquí hasta que alguien me contrate, ¿no? Jimmy Lozano terminó de dirigir justamente al Necaxa y se fue a Europa a prepararse y lo hemos visto en los tours, que se fue incluso a practicar con el mismo Guardiola, se fue a preparar a Europa, o sea, es un tipo que ha seguido constantemente en una capacitación y que no es alguien que solamente se ha quedado de los brazos cruzados, sino que en general me parece dentro de todo tanto que exigimos a un técnico con nuevas metodologías, nuevas ideas, ideas frescas, me parece que en eso también Lozano lo cumple, ¿no? Y tenemos a jugadores muy jóvenes de 23, 22, 21, 24 años y tenemos a un técnico muy joven. Entonces, creo que en conjunto puede salir algo bueno. O sea, a pesar de las malas decisiones de los directivos, cuando hay algo bueno, creo que las cosas pueden ir por un buen camino y este es el camino, me parece que deberían de saber y no regarle a los directivos al despedir a Lozano a la primera de turno. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí me gusta en este momento que sí pudiera ser un técnico bastante adecuado que cualquiera que tú me digas que venga de fuera, ¿no? O que ella haya ganado la Liga MX. O sea, yo creo que en este momento sí conviene más darle la confianza a alguien como Lozano, ¿no? También creo que lo que mencionas es muy bueno, o sea, que se ha mantenido en esa actividad, porque Exacto. fácilmente después de ganar la medalla de bronce ya pudo haberse sentado en una mesa de análisis y ahí permanecer 10, 20 años, o sea, sin problema ya lo pudo haber hecho y pues no, pues vimos ese interés de que quiere seguir dirigiendo, quiere seguir bastante involucrado en el fútbol mexicano y pues también destacar que el hecho de ser ya un tipo de, o sea, desde jugador y ahorita entrenador, estar muy involucrado con la selección, pues le vemos que difícilmente va a perder el interés, ¿no? En los proyectos, como si ha ocurrido ya con otros técnicos más ajenos a nuestro balompié. Y Luis, la verdad, concuerdo con todo lo que dices, me parece bien. Y también creo que, como dices, o sea, muchas veces nos dejamos engañar que no, es que, digo, con todo respeto igual, vamos a ser sinceros. Cualquier aficionado mexicano que tenga dos dedos de frente y no sea tan inocente como algunos, digo, tampoco tan conspiranoico locos como los que piensan que Televisa paga para que Ochoa salga entre los 10 mejores porteros a un portal que gana más que Televisa, digo, tampoco a ese nivel de loco, pero alguien que ni esté loco ni sea tan inocente, o sea, alguien objetivo dentro de lo que cabe, me parece que cualquier persona con esas cualidades podría apreciar que, con todo respeto, o sea, mucho se habla de que no, Coca el bicampeón y la Coca manía y todo eso, que en algún momento lo llegamos a platicar también, pero también seamos sinceros, o sea, todos sabemos que ese Atlas, ok, jugaba bien, tenía buenos futbolistas y me parece que Coca no es un mal técnico. O sea, Sí, no. una cosa no quita la otra. Que lo haya hecho mal en selección no significa que yo piense que es un mediocre o que es un malo, como muchos dicen. La verdad creo que Coca es un tipo que se ha ganado mi No, respeto sí. con lo que ha hecho y creo que ha tenido una carrera buena dentro de la Liga MX, pero también seamos sinceros, o sea, fue un mérito para que ese Atlas fuera campeón, fue un mérito de que te gusta un 35% Coca, un 35% los jugadores, pero también un 30% algunas ayudas que tuvo el Atlas. O sea, seamos sinceros. Sí se vio algunas veces hasta descarado el nivel de ayudas que recibía el equipo rojinegro. O sea, Coca tiene un gran mérito, desde luego que sí, los jugadores también, pero tampoco fueron campeonatos tan limpios como deberíamos. O sea, a lo mejor no vamos a hablar de un robo, porque también me parece que culpar al arbitraje es un poco de mal perdedor, pero sí hubo ayudas externas en momentos críticos que le solventaron el trabajo a este técnico. O sea, también vamos a decir las cosas como son. Entonces, me parece que también no puedes decir que Coca es el técnico, un tipo Guardiola o algo así,
que, con todo respeto, o sea, lo ves en muchos de los programas de análisis que dicen, no, es que el Jimmy casi es un mediocre porque él hizo un pésimo trabajo con Necaxa y no está a la altura de Coca, o sea, digo, también la altura de Coca a veces como que piensan que cualquier técnico que es campeón en México, con todo respeto a nuestra liga, pero tampoco es algo, tan complicado que te ponga a un nivel de élite donde Lozano no pueda llegar o donde no esté, como justamente lo decías. O sea, a veces dicen, es que no ha sido campeón en México. ¿Y eso qué, bro? O sea, a final de cuentas, para mí es un poco intrascendente el haber sido técnico en México para demeritar en este caso a alguien como Lozano que, oye, no fue campeón en México, pero para mí, con todo respeto, vale más ser campeón en obtener una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos que ser campeón, con todo respeto, en México. Tanto así que el América contrata a un tipo que no ha sido campeón en México, pero que sí ganó un oro con Brasil. O sea, también creo que a veces algunos subestimamos la Liga MX, pero otros la sobrevaloran y la quieren poner a un nivel donde ser campeón es básicamente tener una carrera consolidadísima en la élite del fútbol, cuando la verdad no es así. Varias cosas a destacar. Sí, desde luego, Coca no era, digamos, no era un desconocido, no era no era alguien a quien no podías tener en consideración para dirigir a la selección. Como lo dices, se ganó sus méritos, tuvo lo suyo. Sí. Que momentos decisivos, claves, que desde luego pudieron haber cambiado la historia para el Atlas. Claro que también los hubo. Y si son lo suficientemente suspicaces, pues desde luego pueden pensar que pueden saber cuáles, sí, ¿no? Casualmente coincide con la época en la que el Grupo Regi pues toma más poder dentro de la federación. O sea, entonces, tampoco los culpamos por pensar eso, ¿de acuerdo? Pero sí, también ese es otro tema que también podía abordarse en cualquier momento de esta, digamos, de esta época de la selección. O sea, que también de pronto a veces, como que sí nos vamos mucho con que el técnico que es campeón en Liga MX, que no es para menos, de acuerdo, no es para menos, que quienes logren consolidarse como entrenadores de la liga, pues sean candidatos para la selección. O sea, no es raro, no es malo. Pero pues, también tener en cuenta que pues, no necesariamente por ser campeón con un equipo eres la mejor opción automáticamente para una selección. Aquí quedó demostrado. O sea, creo que Coca para nada era el tipo indicado para dirigir a la selección mexicana. A pesar de haber sido bicampeón. A pesar de su bicampeonato, no para nada era el más indicado. Poquito tiempo pasó para que ya lo viéramos completamente rebasado por la situación y totalmente desinteresado. Simplemente agarrándose del respaldo que tenía por la gente dentro de la federación. Y en cambio, o sea, y eso es decir, aunque Jimmy no cumpla con ese tema de haber tenido éxito en la Liga MX, o sea, yo sí siento que es mucho mejor y es más adecuado en este momento para la situación que vive la selección y que va a vivir posteriormente, porque tiene que dejar atrás a toda su generación de ídolos, de grandes figuras, y que ahorita que se trata de hacer este cambio de golpe, pues de pronto también es parte de lo que no nos deja terminar de confiar dentro de la selección. O sea, se pareciera que simplemente la indicación o la intención de Coca era, Simón, ya traigo a jugadores jóvenes. Habló incluso de que con él se había bajado el promedio de edad, cosa que lo pudo haber hecho cualquier otro. Como si hubiera sido... Pero pero realmente no se veía algún trabajo detrás. Sí, claro. O sea, no era nada más traer a jugadores más jóvenes, no era nada más borrar a los de siempre, sino tratar de llevar ese proceso de la mejor manera. Y eso es algo que Lozano hizo ya con la selección preolímpica, o sea, respetar un proceso porque no sé si se acuerdan, pero esa selección comenzó a trabajar desde 2017, 2018 más o menos, porque llegaron a el tercer lugar también de los Panamericanos, sí, claro. También de Esperanzas de Tulón, tercer lugar, y pues finalmente ese proceso, sin contar el preolímpico, se me andaba pasando, que lo ganaron, y pues ese proceso culmina con una medalla. O sea, a fin de cuentas es algo que siento que no todos no le dan el valor suficiente realmente a lo que hizo Lozano. Sí, desde luego. Y aparte, fíjate que, digo, es raro lo que voy a decir porque por lo general siento que este hombre es bueno, me cae bien, o sea, la verdad es un tipo que a mí me agrada como persona, siento que podría ser mi amigo, pero pues sus análisis no se me hacen los más adecuados, pero a veces
tiene su brillantez, Pietrasanta, la verdad. Y dijo algo que la verdad tiene razón. Digo, guardando las proporciones, porque a veces la gente cuando al menos quiere hacer una ligera comparación entre una potencia mundial y México, casi casi lo ve como un sacrilegio. Pero guardando esas proporciones dijo algo muy interesante y justamente recordemos que apenas hace 8 días la selección española justamente gana una Nations League o Liga de Naciones o como le quieran decir con la selección, perdón, gana la selección española Nations League con un técnico que no tenía a lo mejor las credenciales como alguien como Luis Enrique, que fue pues alguien campeón triplete con el Barcelona, pero sí era alguien que venía de selecciones inferiores y que el proceso era parecido al de Jimmy Lozano. O sea, era un tipo que había ganado justamente igual una medalla con España, llega a sustituir a Luis Enrique, o sea, un gran técnico a nivel internacional, llega y ya ganó su primer título, algo que no había logrado Luis Enrique, un super técnico, y este hombre lo ganó. Entonces dices, oye, pues era una persona, Luis de la Fuente, que a lo mejor no tenía las credenciales, pero lo pusieron y dijeron, vamos a confiar en él porque lo ha hecho bien en inferiores. Y pues obviamente, digo, no es lo mismo Luis Enrique que Luis de la Fuente. Obviamente Luis Enrique tiene mucho más capacidad, pero a lo mejor a veces no tienes que poner a un tipo, a un Guardiola, o por poner un ejemplo, ¿no? Hablando de España, a un tipo como Rafa Benítez o qué sé yo, pero sí a veces poniendo el indicado puede resultar bien las cosas. ¿Por qué no darle ese voto de confianza a Lozano? O sea, ¿por qué no decir, oye, no es un tipo, a lo mejor no un Bucetich, digo, poniendo una comparación, o un tipo, no sé, un que te guste un Mohamed o alguien del estilo, pero si es un tipo que lo ha hecho bien en inferiores, ¿por qué no darle la confianza? Y a lo mejor, a veces, como te decía, no es necesario poner al mejor técnico, pero sea el indicado. Y me parece que Lozano hay que darle ese voto de confianza. Y mucha gente, no, Dios mío, ¿cómo comparas? Pero creo que la comparación es válida. O sea, sacas a un técnico de élite, pones al indicado y ese ya te dio el primer resultado. ¿Por qué no pensar que Lozano puede hacer lo mismo, sabes? Me parece que en mi punto de vista es una comparación totalmente válida y que creo que le puede resultar a México. Sí, sí, o sea, a fin de cuentas, es parte de lo que trataba de expresar en su momento, o sea, que a veces en México sí nos dejamos llevar mucho por el tema del éxito, de que a fuerza tiene que tener éxito, a fuerza debe estar sustentada esa candidatura, por así decirlo, ¿no? Esa consideración para ser entrenador de la selección, pero pocas veces realmente se ponen a pensar, o sea, la gente que lo elige, o sea, da la impresión de que pocas veces piensan si realmente es su filosofía, su modo de trabajo, o sea, su perspectiva acerca del fútbol es lo que realmente necesita pues el equipo mexicano, lo que se lleva bien con el jugador mexicano. Y sí, sí siento que eso no se toma en cuenta. O sea, prácticamente nunca. O sea, incluso hablando de lo que es el desarrollo de este deporte en sí mismo. O sea, hay pocos objetivos, hay pocos análisis realmente de lo que se necesita y de que con qué se puede potenciar, o sea, con qué se puede sacar ese máximo provecho. Y en este caso, como bien lo dices, tal vez no es el gran exitoso ni tiene las grandes credenciales, pero su trabajo con la gente que va a ser posteriormente los protagonistas de la selección ya te da lo suficiente, creo, para darle la confianza. Pero bueno, fíjate, vamos a hablar un poquito, digo, ya dejando un poco el tema selección, de los jugadores que no vinieron. Y justamente algo que salió en la semana y sí me gustaría que lo abordáramos. Eh, esta tendencia que está surgiendo últimamente en el fútbol mundial, no solamente en el fútbol mexicano, bueno, de hecho ni en el fútbol mexicano ha surgido, hasta este rumor que te voy a contar, donde al parecer Arabia, Emiratos Árabes o el fútbol árabe en general, quiere traer a las mejores figuras a su liga. Y recordamos, empezaron con nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, qué bombazo soltaron. Y ahora ya la verdad se están llevando a varios cracks. A Edouard Mendy, el que fue en su momento el mejor portero del mundo, se lo llevan de Chelsea a la liga a la liga árabe. También Kanté, también se están llevando a Hakim Ziyech, hoy se llevan a Rubén Neves, o sea, se están llevando a muchos futbolistas que aún tenían para dar en Europa, no a un Cristiano que siendo pues Cristiano Ronaldo ya tenía sus 38 años, sino a futbolistas que todavía estaban en una edad pues buena, se los están llevando a la liga árabe y ahora Luis, todo apunta y de hecho en muchos medios ya lo dan por hecho que Irving Lozano estaría partiendo del Napoli a un equipo árabe. En tu punto de vista,
yo creo, y también lo voy a decir con toda honestidad, si Lozano hace eso, para mí sí deberían de decirle, o sea, muy respetable, muy, o sea, y eso sí lo respeto mucho. El jugador tiene derecho a hacer lo que quiera, pero también uno como aficionado está en derecho, en este caso, en su selección, donde creo que como tanto se han cansado de decir estos hombres, las selecciones de todos, bueno, yo estoy en derecho de no opinar por tu vida personal, tu vida privada, pero sí decir, sabes que ya no vengas. Y con todo respeto, creo que si Lozano hace eso, honestamente para mí sí deberían de mejor darle paso a otro. ¿Qué tan perjudicial sería que Lozano termine jugando en la Liga Árabe a sus 28 años? Porque no es un tipo que, bueno, casi 28 años, no es un tipo que, pues honestamente tenga 33 o 32, como muchos mexicanos que, con todo respeto, hicieron una gran carrera en Europa, como Héctor Herrera, y después regresan, pero ya en una edad donde dices es entendible. Lozano sería en su edad de prime para muchos futbolistas. ¿Qué tan viable verías esto? Sí, no, la neta es un retroceso hablando de la calidad. O sea, si bien no fue la gran figura del Napoli y quizás su salida es muy, muy necesaria, o sea, sí creo que dar ese salto hacia atrás para ir a una liga que quizás, obviamente, su proyecto es crecerla, darle más importancia, pero todavía no lo vamos a ver en estos años. O sea, Sí, creo no. que si eso va a pasar todavía un buen rato. Varios años Sí, más. pero no, sería, o sea, sí, deportivamente sería una pésima decisión, o sea, terrible. Y bueno, a mí me daría la impresión de que no sé si Lozano está consciente de que tomar esta decisión yo siento que va a ser que le llevan muchas críticas, desde luego al nivel selección, o sea, porque hasta ahora, o sea, he sentido que hasta ahora Lozano Es de los no, consentidos de la ajá, afición. no ha estado, no es como otras vacas sagradas en este momento, o sea, porque ese es alguien que siempre tiene la afición de su lado y que poco se le critica también. Cuando la verdad ha Sí, quedado de ver mucho. O sea, sí, objetivamente exactamente. ha quedado de ver. Bueno, pues ahora, si llegara a hacer esto, yo siento que sí ya le daría esa razón para echarse encima a la gente. O sea, que juegas en la Liga Árabe, independientemente de si juegues Porque bien, te porque aseguro que muchos también. intentarían justificar y dirán, pero juega en la liga de Cristiano Ronaldo. Nada, Y no, no, para nada. Sin nada que o ver. sea, Lozano y muchos medios es lo que me enoja, Sí, porque sí. no puedo decir otra palabra, pero sí me enoja, me emperra que digan, Irving Lozano cerca de jugar al lado de cracks como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, y es como de... Dios mío. O sea, que jueguen en esa liga no es que esa liga sea la No, o sea, mejor. De no. hecho, tan mal está la liga árabe que la liga de Guatemala, con todo respeto, está mejor rankeada que la liga árabe. Sí, ¿no? Entonces, es lo que O sea, mencionábamos, ¿no? O sea, si la Liga Árabe va a ser buena, va a ser, pero después. O sea, ahorita no lo es, por más figuras que tenga, ni por más exposición mediática que tenga. Entonces, Lozano, sí siento que si fuera, con todo respeto, igual de intrascendente que fue ahorita para el Napoli, en una Liga Árabe, pues desde luego que ya no tendría ni la más mínima justificación deportiva para ser un titular en la selección, que todos tenemos entendido lo va a seguir siendo durante varios años. Y se va a echar encima a la gente. Entonces, yo creo que es malo por donde tú lo veas en cuestiones deportivas. Desde luego, si para su vida personal, digo, está es muy bueno. viendo el lado personal, asegurar una buena fortuna, eso, desde luego no se va a criticar y como lo dices, no nos vamos a meter en eso, porque a fin de cuentas es su trabajo y puede elegir el que más le convenga. Pero deportivamente sería terrible. Y ahí sí tienes los argumentos de poderlo criticar. O sea, de poder criticar que venga a selección. Digo, su carrera en clubes, realmente, o sea, seamos sinceros. A los jugadores nos gusta ver a los mexicanos y en general a cualquier persona ver a sus futbolistas de selección ir a Europa y todo eso porque les interesa su selección, no porque su carrera de ellos en clubes les interese. O sea, eso creo que la mayoría lo compartimos. Nos interesa que más futbolistas vayan a Europa, no tanto por ellos, sino por lo que puedan hacer en selección con esa nueva experiencia. Entonces, ahí sí, con todo respeto, se le podría criticar a Lozano y decir, ¿sabes qué, brother? O sea, como que... O sea, básicamente, si quiere verlo por el nivel deportivo, tendría que ser el mejor jugador de toda Arabia, de toda la Liga Árabe. Tendría que ser el mejor futbolista para que decir, oh, ok, pues está bien, síguete ganando tu lugar, más o menos. Que dudo que lo sea, Sí, también. o sea, eso qué es lo que tendría que ser para que pues, no haya
no haya, no comienza a haber esa clase de rechazo, porque si, como te lo digo, si fuera ahorita con el nivel que te muestran en el Napoli, sí, campeón y todo, pero la neta no lo necesitaban, pues yo creo que sí sería terrible, realmente para eso, digamos, para lo que es la figura de futbolista de Irving Lozano. Sí, porque incluso dentro de las ligas exóticas me parece que aún sería muy criticable, pero todavía sería menos peor, sería peor, pero sería menos peor que llegara, por ejemplo, a la MLS. Creo que la liga árabe sí está muy por debajo todavía, la verdad, con todo respeto. Uh-huh. Y te digo que eso de que intenten justificar llegaría a la liga de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema es como de, oye, pero... O sea, para los medios suena bonito. Sí. Suena bonito. Entonces sí suena bonito. Pero no es la realidad. Pero la neta está sacado de contexto. Sí, súper, súper. Aparte, o sea, Benzema y Cristiano, con todo respeto, y estos cracks que están llegando, muchos de ellos es para echar la hueva, como así no sé qué. O sea, para jugar a medio nivel, para no echarle tantas ganas y sacar el dinero. Y embolsarse unos buenos millones. Exactamente. Sí. Entonces, creo que no cabe por ahí esa comparación. Y me parece que desde luego, para mí sepultaría o terminaría de ser un futbolista trascendente a nivel mediático. Bueno, no, a nivel mediático no, pero a nivel deportivo sí. Sí, sí. Entonces, muy, muy criticable la decisión de Lozano. Sí, sería terrible. ¿Sí? Terrible. Y en tu punto de vista, ya para finalizar este tema, ¿qué tan probable ves que esto pase? Ay, pues no es tan rumor, ¿no? O sea, a fin de cuentas yo creo que sí hay posibilidades. Sí. O sea, y si te llegan, sobre todo si te llegan al precio, que sin problema lo pueden hacer. No sé. ¿Los árabes? Sí, sin problema lo pueden hacer. Así que a billetazos se lo pueden llevar. Yo creo que la posibilidad existe. Sin problema. Y bueno, Luis, justamente hablando y ya para finalizar, bueno, antes del último tema que me gustaría abordar, es bien, bien curioso porque justamente estaba viendo la semana que lo que ya hemos hablado otras ocasiones, pero nunca es malo volverlo a hablar, que mientras el fútbol mexicano está, otros deportes están así. ¿Por qué? Justamente ponían una imagen y ver cómo hay tantos mexicanos que lo están haciendo muy bien y siempre es bueno recordarlo porque muchos dicen, bueno, pero es que esos deportes no importan. Pues sí, pero el deporte que supuestamente importa es alguien que nada más nos da puras vergüenzas, o sea, también vamos a decir las cosas como son. Y justamente, fíjate, estaba viendo la semana que nada más ni nada menos que actualmente tenemos, y esto ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, pero la actual mejor peleadora o en la UFC del mundo es mexicana. Es Alexa Grasso y ella está pues en el ranking número 1 y también de hecho una mexicana fue campeona recientemente en lo que es el como mundial o competencia mundial de parkour. Y también tenemos lo que hizo la selección de béisbol. Y también tenemos al Checo Pérez. Y también tenemos a Brandon Moreno. Y entonces es curioso la verdad ver cómo a todo lo malo hay que sacarle su bueno. Y si tomamos a nivel de proporciones, creo que es mucho mejor que México le esté rompiendo en nivel élite. O sea, no en nivel más o menos bueno, no, en nivel élite en muchos otros deportes. Y en fútbol pues está yendo muy mal. Que es el deporte insignia o más popular a nivel mediático para muchos. Luis, ¿a qué crees que se deba esto? Bueno, yo desde luego el fútbol está cubierto por el manto de las ganancias millonarias, entonces desde luego que aquí estamos viendo las consecuencias, o sea, de relajarse, de valerte hectáreas de cultivos de pepino, la parte deportiva, o sea, y siempre concentrarte en ser mejor. Y pues desde luego yo siento que México para ciertas disciplinas pues sí tiene muy muy buenos atletas y qué bueno, desde hace rato lo platicamos, ¿no? Qué bueno que esta época coincida con que varios de ellos están comenzando a tener esa exposición y ese reconocimiento. De hecho, como dices, ya lo habíamos platicado otras veces, pero creo que siempre es bueno recordarlo, o sea, ver cómo o sea, hay top 10 mundiales de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que son mexicanos, ¿no? Y pues claro. Desde luego, es raro, o sea, después que justamente acabamos de hablar de cómo un tipo que todo el mundo idolatramos, parece que va a acabar de una manera triste en una liga árabe y ver a otros mexicanos de los cuales no mucho se habla, pero que sí, desde luego son grandes ídolos dentro de lo mejor y ellos están compitiendo, pero neta, en la élite de la élite. Sí, exactamente, vale mucho la pena siempre recordarlo porque pongamos nuestro grano de arena para que esto, pues, desde luego les ayude, porque a fin de cuentas lo que necesitan, en este caso, es la atención del público, porque así
así desde luego su industria pues va a crecer y pues yo creo que realmente le va a poder remunerar de la manera que se merecen. Totalmente. Y ahora bien, para finalizar ya por último y dar por sentado este podcast en esta ocasión, algo que sí me gustaría platicar y que ya lo hablamos justamente la semana pasada, pero no nos deja de sorprender cómo Estados Unidos, de verdad, si Arabia se está tomando muy en serio el meterse al mundo de fútbol, Estados Unidos lo está haciendo al doble. Porque Luis, de hecho, algo que me llama mucho la atención es como Estados Unidos, sin darnos cuentas, es como esas mentes maestras de las películas, fue hilando el plan a tan perfecta manera que Luis, los próximos 3 grandes eventos deportivos van a ser justamente, hablando de fútbol, en Estados Unidos. Copa América del siguiente año en Estados Unidos. Claro. El primer mundial de clubes con 32 equipos en Estados Unidos. Y el mundial de fútbol en Estados Unidos. Ah, y por si fuera poco, nada más ni nada menos, 2028 olímpicos en Estados Unidos. O sea, todo el foco mediático de deportes va a estar hablando mediáticamente de Estados Unidos. Pero en el fútbol, de verdad, estos tipos, 3 próximos años, los ojos del mundo van a estar sobre ellos. Eso te habla de verdad qué tan en serio se está tomando el deporte en Estados Unidos. Y fíjate justamente, esto es algo personal, pero va dentro de lo que cabe. Justamente el fin de semana pasado, después de haber grabado el podcast que hacemos nosotros, tuve la oportunidad de salir con algunos conocidos y justamente dentro de ese grupo había gente que había venido de Estados Unidos de visita y honestamente yo sí me acerqué y dije, oye, esas personas me platicaron que son fanáticos del fútbol y yo me gustaría platicar y justamente platicando con ellos te das cuenta de que en Estados Unidos neta el deporte en cuanto a fútbol sí ya no es un deporte que muchos decían, no, es que ese deporte no les interesa, no, les interesa y mucho, o sea, y justamente me decían, es que el deporte actual más popular dentro de los jóvenes es el fútbol, que ya de hecho ni es tanto soccer, ya es más fútbol de parte de los estadounidenses, o sea, es curioso porque, ok, a lo mejor de momento sí LeBron y todo el show de NBA y todo lo que quieran, es lo más popular en Estados Unidos y probablemente lo sea por toda la existencia porque ya son deportes consolidados, pero como es peligroso para México neta que la nueva generación, que ya con todo respeto esta gente grande, los boomers o la gente ya de 50 y demás, ok, ellos de momento son los que predominan en el gusto, pero en el gusto de los jóvenes, que va a ser el de aquí a muchos años, ya es el fútbol, el principal. Y como eso sí en algún momento le va a terminar dando la madre a México, porque estos tipos ya se están tomando muy en serio y que el deporte más impopular, quizás en algún momento, sea el fútbol en Estados Unidos, es algo que a México no le conviene, ¿eh? No le conviene y desde luego ya no es una predicción, es un spoiler, Estados Unidos va a superar a México. Y Estados Unidos sí está encaminado y ellos se lo están tomando en serio, viendo el nivel de atención que tienen entre el público joven gringo para ser potencia en fútbol. Y esto, Luis, ¿tú qué tan probable lo ves? Porque de verdad el nivel de atención me sorprende ver que tiene Estados Unidos en el fútbol. Ya son potencia en femenil, que no se nos olvide. Sí. No, la verdad yo siempre he creído, pues, no sé si han tenido alguna vez la oportunidad de escucharlo, quién sabe, pero siempre he creído que Estados Unidos siempre ha tenido el potencial de ser potencia, bueno, valga la redundancia. Pero voy a abrir la ventana. Sí, continúa. Pero pues efectivamente ese era el tema, que no les interesaba porque tenían otro puñado de deportes mucho más interesantes para su gente. Pero en los últimos años desde luego que ha crecido el interés y qué bueno que lo estás constatando ya con esta gente que viene de allá. Y si ven desde luego la oportunidad de que si creces esta parte, este deporte tan inexplorado, que hasta en su momento intentaron cambiarlo, ¿no? Recordemos ahí en los 90s, pero si lo creces, te va a empezar a dejar otro fajo de ganancias, pues bueno. Y si tienes desde luego también la mentalidad, la forma, la manera en que formas atletas, si tienes prácticamente todo está en que te lo tomes en serio. Creo que eso es lo que ha pasado con Estados Unidos desde luego últimamente. Ya vimos que les ha interesado crecer el nivel de su selección. Que ya, el nivel de su liga también. Por ahí lo está haciendo. Porque te voy a decir algo, o sea, no es casualidad que neta Estados Unidos
O sea, muchos dicen, no, pero es que es una casualidad. No es casualidad que Estados Unidos, los tres torneos más importantes de fútbol de los siguientes años se los haya quedado. O sea, no es casualidad. Eso es una planeación que tienen ahí. No, sí. Y es muy a su estilo. O sea, a fin de cuentas, una vez que ya está creciendo el tema, pues desde luego deportivo, pues ya le metieron con todo a la industria. O sea, realmente a lo que empieza a dejar, ganancias y a llamar la atención de la gente. Porque, como lo estás diciendo, 3 eventos seguiditos de talla internacional en su territorio, ¿cuánto? Ahora sí, ¿cuánto dinero te va a dejar, no? Y lo mejor de todo eso es que lo estás correspondiendo pues con una muy buena exposición también de tu selección y que de a poco pues también su misma liga va a ir creciendo porque como lo dije la semana pasada, de eso se encarga la Liga Mexicana, de ayudarle al MLS a desarrollarse. Y es que fíjate también algo que me llama mucho la atención y justamente platicaba con estos chicos con los que tuve la oportunidad de hablar, es que ellos justamente eran gente, porque ves que siempre tenemos esto de gringo mexicano, gringo latino y gringo, no, o sea, gente de verdad 100% estadounidense, o sea, no que esta tensión se genere de Estados Unidos al fútbol por los latinos, que mucho tiempo nos los intentaron vender, que solamente los latinos eran los que les interesaba el fútbol, no, sino a la gente estadounidense 100%, o sea, que no tenga descendencia de un país futbolero, le llama la atención ya el fútbol, o sea, es un deporte que al gringo promedio o al gringo normal, sin Pues tener descendencia de otros lugares, le llama la atención, o sea, y hay que verlo en su selección. Ni Pulisic, bueno, Pulisic un poquito porque creo que tiene descendencia croata, pero vemos a gente como McKennie, también a otros cracks que tienen ahí Estados Unidos, bueno, cracks dentro de su selección, que son gente que pues, es 100% estadounidense, ¿no? Y dices, Sí. oye, ya hasta los futbolistas 100% estadounidenses que no son descendientes de otros lugares son los principales figuras de esta selección y los que de a poco ya empiezan a irse a lo que es Europa, ¿no? Sí, ¿no? Y ese es otro tema también, ¿no? O sea, cómo realmente tal vez ellos no se encargan de formar a los futbolistas, porque muchos de ellos se van al fútbol europeo, a pesar de que eso no implique una ganancia inmediata, Uh-huh. y sin embargo, pues lo hacen, ¿no? Entonces, sí, en ese momento sí hablamos muy bien de Estados Unidos, Porque lo están del haciendo fútbol bien. estadounidense, porque es exactamente lo que no hace México. O sea, no jamás se proponen realmente como que un objetivo, ¿no? Cómo alcanzarlo. Tampoco se proponen a diseñar una estrategia realmente para el fútbol mexicano, ¿no? Siempre hay que copiar lo que hacen otros. O sea, siempre hay que traer el método de trabajo del argentino o Uh-huh. del medio europeo, o últimamente ya están muy embelesados con el tema de la industria deportiva en Estados Unidos, con el tema de que las reclasificaciones, de que ellos no descienden ni ascienden, o sea, pero todos suenan excusas y malos intentos de innovación. O sea, realmente no existe una esencia. Creo que ese es uno de los grandes problemas que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años, que ha perdido completamente su esencia. Y con esto finalizo de mi parte, pero yo sí quisiera que el día de mañana, cuando escuchas en las entrevistas a estos tipos decir, no es que copiamos a Estados Unidos, pues copien lo bueno también, Exacto. o sea, copien lo No, bueno, copien todo esto, copien la proyección que les interesa, copien el ganarse el interés de su público, o sea, copien las cosas buenas, o sea, si tanto, como decimos aquí en México, maman a Estados Unidos, pues copien lo chido, no copien solamente lo malo, la Pues, verdad. Ojalá eso a futuro los despierte y cuando en algún momento que ya no va a ser como la Liga Árabe que está proyectada 20 años, sino probablemente en Estados Unidos pasen mucho tiempo menos, cuando Estados Unidos llegue a ser potencia, digamos, oye, pues México, cópiales, con todo gusto cópiales claro. a Estados Unidos. Claro, ese sería un tema también muy, muy interesante, ¿no? Como ciertos directivos o ciertos dueños de equipos simplemente hablan de Estados Unidos para justificar sus intereses, ¿no? Pero exactamente, no se interesan o no se les ve esa intención de querer copiar lo realmente bueno, o sea, lo que realmente hace que Estados Unidos sea esa clase de potencia, tenga esa clase de atletas, no nada más en fútbol, en todos los demás deportes. Y bueno amigos, antes de finalizar, pues agradecerle a muchos que hayan estado aquí. Probablemente sigamos hablando más y más de este tema porque tiene mucha tela que cortar.
Pero pues de momento nos despedimos. Claro. Ya estaremos la próxima semana. Justamente lo estamos grabando sábado. Y pues esto lo vamos a subir antes del debut de México, previo a esa Supercopa Oro que muchos nos tienen en ascuas. Vaya la redundancia hasta dónde hemos llegado, pero bueno. Y pues ojalá y a México le vaya muy chido, sobre todo por Jimmy Lozano, ya no tanto por los jugadores, y ojalá y tengamos buenas noticias la siguiente semana. Claro. Pásenla chido, cuídense y hasta luego.